Tal es el caso que un artículo muy interesante y que nos hace recordar cómo se dio unas elecciones pasadas, cuando Yanine Áñez estaba de candidata. Hoy nos lo explica y nos hace el análisis correspondiente Manuel Morales, ex representante del CONADE a nivel nacional, a quien ya lo tenemos vía Zoom. Manuel, muy buenas noches. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Siempre es importante recordar la historia y sobre todo hacer un análisis de lo sucedido. Cuando subió Yanine Áñez tenía un mandato, convocar a nuevas elecciones, hubo la pandemia, pero luego en algún momento se le ocurrió postularse, es decir, ir a una reelección, ¿no ve? Si bien ella no había sido elegida, pero tenía un mandato, y se le ocurrió ir a la reelección y su vicepresidente era Samuel Doria Medina. Entonces intentó vulnerar ese pacto social y se presentó a las elecciones y posteriormente por la presión social tuvo que renunciar. Pero es interesante ver cómo ya en el gobierno de Yanine Áñez no compartió el poder, es decir, esto que hemos estado planteando, que dentro del gobierno el poder no se transfiere. Ella hizo un gobierno no de instituciones políticas, no de la oposición que estuvo en las calles, sino a partir de un pequeño grupo. Y este pequeño grupo donde estaba Murillo, estaba Núñez, estaba Arias y otras personas que los rodeaban, Branco Marinkovic, ¿no? López, en fin, pensaban que se iban a quedar en el poder de manera indefinida y por eso alentaron que Yanine Áñez pueda no solo repostularse, sino no compartir el poder. Es decir, a partir de ahí ya empezamos a descubrir que dentro del gobierno no se transfiere el poder a otras instituciones, no se comparte el poder, sino se lo mantiene cerrado. Bueno, todo este análisis nos parece una buena introducción para explicar lo que el día de ayer y el día de hoy se ha anunciado de que Luis Arce ya no postularía a la primera senaturía por la paz, es decir, se está retirando. Ya hay una persona que lo está reemplazando y seguramente vamos a conocer quién será esa persona, pero aquí lo que quiero destacar es que tanto Yanine Áñez como Luis Arce parece que van a compartir un futuro común. Es que con la metida de pata que hizo Yanine Áñez, no tuvo posteriormente diputados y senadores que puedan defender su gestión en la siguiente legislatura. Y fue víctima muy fácil de Luis Arce, que la detuvo, la procesó, la encarceló. Y Luis Arce está a punto de encarar estas elecciones con muy baja votación, con Eduardo del Castillo, y probablemente no va a obtener una bancada que lo vaya a defender en la siguiente gestión parlamentaria. Entonces, ese es un poco el análisis que estamos haciendo para que los políticos y la ciudadanía valoren la importancia de tener una estrategia parlamentaria para tener gobernabilidad y también para defender la gestión de gobierno una vez que cada gobierno se va a su casa. Manuel, en este entendido, cuando hacemos la comparación con lo que pasa o lo que pasó con Yanine Áñez, ahí tenemos una fotografía, ahí está Yanine Áñez, atrás está Luis Revilla, está Samuel Doria Medina y claro, entre otros, ¿no? Entre otros. Pero, por supuesto, aquí lo que queremos recordar a la población es el hecho de que cómo se podría dar estas elecciones frente a lo que no se hizo. No se hizo una unidad, no se concretó una unidad. En el legislativo va a haber una multibancada y esto podría ser prácticamente un gobierno muy débil, tan débil que sería capaz de aguantar o es la situación a la que se lleva, que sí o sí estarían obligados a unirse después. ¿Pueden unirse antes y pueden unirse después? Manuel, contigo. Esas son las preguntas que en materia política valen oro responder. Si el gobierno de Yanine Áñez hubiera incorporado a todas las fuerzas que estuvieron en las calles, peleando por la democracia en contra de Evo Morales, otro hubiera sido la historia.
Sin embargo, Yanine Áñez se juntó con un grupo de personas muy cercanas. Ahí está Ortiz, está Doria Medina, está Luis Revilla, y con ellos quiso quedarse, ir a una reelección, aprovechar el cargo que ocupaba. En consecuencia, ahora la pregunta es, ¿deben unirse los opositores antes o después de las elecciones? Por supuesto que el análisis más racional te dice que tienen que unirse antes. Después es imposible. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Ahí viendo cómo fue el gobierno de Yanine Áñez y cómo es el gobierno de Luis Arce. Cuando estos grupos de intereses, estos grupos de poder, llegan al Palacio de Gobierno, llámense Casa Grande del Pueblo, Palacio Quemado, lo que ustedes quieran, no comparten el poder, es decir, no son gobiernos abiertos, participativos, dialogantes. Y en ese contexto, después que vayamos a las votaciones, pensar que para encarar una segunda vuelta van a poder negociar los partidos opositores con pequeñas bancadas para ganarle al MAS y tener gobernabilidad, eso no va a suceder, porque aquí ya están jugándose intereses de grupo. Y por el otro lado, tenemos pues el síndrome de la UDP, que ya lo he explicado también en una anterior oportunidad, que significa que los políticos piensan primero en llegar al gobierno y en segundo lugar cómo obtener mayoría parlamentaria, es decir, cómo garantizar tener gobernabilidad, cuando la cosa es al revés. Antes de pensar en ganar una elección, tú tienes que tener una estrategia para tener mayoría parlamentaria con el voto ciudadano, ganar en 5, en 6 departamentos y de esa manera poder blindar tu gestión de gobierno. Más cuando tienes que enfrentar una crisis económica y hacer varios cambios que la sociedad boliviana está demandando al actual modelo del MAS. En consecuencia, parecería que Yanine Áñez y Luis Arce tienen un futuro común, compartido, y parecería que la oposición no va a poder gobernar este país tal como lo están anunciando y tal como las condiciones sociales, económicas, políticas, jurídicas les exige. La pregunta que también surge en este momento es, los 2/3 es una de las características que se han estado manejando en el legislativo de un tiempo a esta parte. Una estrategia, por supuesto, bastante considerable en cuanto se trata de hegemonía de poder. Pero es posible que en este momento de la coyuntura política electoral se tenga que buscar los 2/3 o evitar los 2/3. Mira, la Constitución desde el 2009 establece que los 2/3 son fundamentales para varias acciones. Uno, nombrar autoridades, como se ha hecho con el fiscal general del Estado, pero tienes que nombrar desde el Parlamento con 2/3 autoridades como por ejemplo la Contraloría y otros cargos que todavía están acéfalos. Segundo, para modificar la Constitución, porque de eso se trata, cambiar el modelo, ¿no? Hacer algunas reformas a la Constitución, por ejemplo el tema de la justicia, podemos hablar de varios temas, necesitas 2/3. Por el otro lado, para aprobar nuevos créditos internacionales, ya que tanto se habla de que hay que buscar ayuda internacional para resolver la crisis, dólares, necesitas mayoría simple. Entonces, los 2/3 y la mayoría simple o absoluta son vitales y para eso tienes que tener una votación sustancial. Si los candidatos no están llegando al 20% del electorado en una fase preelectoral a través de encuestas, difícilmente ningún partido que vaya a ganar en segunda vuelta va a poder tener mayoría. ¿Cómo construirías esa mayoría posterior al acto electoral? Haciendo alianzas. ¿Y cómo harías alianzas si tienes pequeños grupos que no son instituciones políticas con las cuales no puedes conversar programáticamente? Va a tener que haber ciertas tratativas, volarán QRs, habrá maletines negros, sobres Manila, no sé cómo lo harán, pero en ese contexto vamos a tener un parlamento ética, moral y funcionalmente degradado, peor que el que tenemos. Ayer hemos visto escenas bochornosas en el Parlamento,
estamos viendo cómo los actuales candidatos tienen diputados y senadores que están haciendo campaña por ellos, pero no están actuando en función del próximo gobierno, sino siguen actuando los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana de Creemos, cuando Manfred tiene diputados y senadores, cuando Samuel Doria Medina tiene diputados y senadores, en este momento cuando Tuto Quiroga tienen diputados y senadores, y ni siquiera tienen un plan común de aprobar, por ejemplo, algunas normas que no le van a servir a Luis Arce ahora, le van a servir al próximo gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera los candidatos en este momento tengan una estrategia parlamentaria con diputados y senadores que en este momento están militando en estas causas para ser los presidentes? Manuel, estoy revisando tus redes sociales y me ha llamado, y es importante justamente haber tenido esta respuesta tuya con análisis a los 2/3, y vamos poniendo en pantalla, porque ahí tú pusiste en tus redes sociales, van a perder la sigla Morena, ADN y NGP. Claro, en un momento tan coyuntural de la política electoral, uno dirá, ¿qué va a pasar con Morena? ¿Qué va a pasar con ADN? Morena prácticamente tiene bastantes inhabilitados, es muy pocos el porcentaje de habilitados que tiene. ADN, el vicepresidente, el que era candidato a la vicepresidencia, Antonio Saravia, se bajó anteayer, y no se sabe hasta ahorita nada. Hasta el lunes me han dicho que es muy probable que así sea, den alguna sorpresa en Nueva Generación Patriótica con Jaime Dun. Caso contrario, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con estos tres partidos, Manuel? Sí, es evidente que si no arreglan sus problemas internos, algunos ya lo están haciendo, es muy probable que obtengan una votación muy escasa y no logren el 3%. Entonces, a estos tres partidos se les sumaría el MAS, probablemente con Eduardo del Castillo. Sin embargo, lo del MAS hay que analizarlo con pinzas porque tiene mucho apoyo estatal. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa sigla. Pero de pronto Morena, Eva Copa, no tiene un alcance nacional. El gobernador de Chuquisaca, que es su principal aliado, ha sufrido un accidente. En este momento se encuentra hospitalizado, incluso con una terapia muy complicada. Entonces Morena prácticamente se reduciría a una parte del Alto, ni siquiera es toda la población alteña que apoya esta candidatura. En el caso del ADN, prácticamente Antonio Saravia ha renunciado, y con eso todos los candidatos liberales han salido de las posibilidades de candidatear como presidenciables o vicepresidenciables. Es decir, aquí hay un descalabro de los liberales, libertarios, y esto podría confirmarse si Jaime Dun hasta el día lunes no logra acreditar que no tiene más deudas con el fisco, especialmente con la alcaldía del Alto, algo que puede ser probable o no. Sin embargo, ha quedado pues profundamente también desprestigiado, porque una persona que no tiene solvencia fiscal, ¿cómo puede ser luego candidato y tener un manejo idóneo? ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos que para ser candidato habría que tener las manos limpias y no tener cola de paja? Bueno, para Dun se le ha complicado esa situación. Sin embargo, si Dun fracasaría hasta el día lunes, prácticamente los liberales habrían fracasado a nivel nacional y únicamente se mantendrían expectables los viejos candidatos de la vieja política. Ese es un poco el cuadro de situación que estamos viendo. Vamos con la siguiente imagen, porque también hiciste una notoria comparación con lo que solía hacer Evo Morales, ¿no? Evo Morales utilizó en el pasado el voto cruzado. Hoy hablamos si es posible este voto cruzado, sí, no, conviene, no conviene, porque muchos me estaban diciendo, a ver, hay que votar por el que va primero, porque sobre todo ya no queremos repetir lo del pasado, aunque no nos guste, hay que votar por el primero. Pero lo que podemos hacer es votar en sus candidatos uninominales con la bancada del que sí queremos que vaya.
Analizamos este voto cruzado con Manuel. Manuel, contigo. Sí, en el pasado ha habido, uno, el entrismo y dos, el voto cruzado, ¿no? El entrismo significa que tú puedes pactar con una organización política de apoyarlo, tratando de entrar y no teniendo el control de la dirección, pero poco a poco carcomiendo ese partido político. Evo Morales está intentando hacer entrismo con Johnny Fernández. Es decir, que en su plancha de Johnny Fernández vayan candidatos del Chapare y de otras regiones porque necesita llegar al Parlamento. Es decir, esta es una carrera donde aparte de llegar al Palacio, se quiere llegar al Parlamento para tener grupos parlamentarios que te defiendan. Qué lástima, ¿no? Qué pena que en vez de que vayan a hacer gestión, legislación, fiscalización, muchas organizaciones están buscando tener a alguien que les defienda en el Parlamento. Y el otro es el voto cruzado. Evo Morales ha hecho el voto cruzado en la década de los 90, cuando Alejo Vélez iba por la Izquierda Unida y Evo tenía que votar porque era su candidato, pero hizo voto cruzado ya que votaron por Jaime Paz Zamora a nivel nacional y votaron por los diputados evistas, en este caso eran de la fracción cocalera, en el Chapare. Entonces el voto cruzado también es otra posibilidad que Evo Morales la puede estar utilizando y significaría que incluso Evo Morales tiene un caudal de votación importante, no lo vamos a negar a estas alturas de la historia. Podría orientar el voto hacia algún candidato presidencial para un poquito desestabilizar el tablero, pero votaría por sus candidatos inscritos en algún otro partido político para diputados, especialmente uninominales y plurinominales. De esta manera tendríamos sorpresas en el próximo Parlamento, es decir, habría una bancada de Andrónico, habría una bancada de Evo, habría las bancadas tradicionales, pero el Parlamento prácticamente sería presa de la fragmentación, de la hiperdivisión, y por lo tanto se confirmaría lo que yo tanto digo, que no va a haber gobernabilidad porque no solamente están llegando grupos de poder al próximo Parlamento, sino también a partir de esta práctica política, que por supuesto es legítima desde el análisis sociológico, político, estaría llegando incluso hasta Evo Morales con su fuerza al Parlamento. Ante esto, a ver, si yo lo he captado de esta manera, tú me dices si me estoy equivocando o no. Estamos hablando de que Evo Morales, si bien no va a ser candidato, no puede ser candidato, no va a estar en la papeleta, pero estuviera utilizando justamente a esos partidos que carecen de una estructura de candidatos sólida y ahí poner sus candidatos, Morena, por ejemplo, UCS, por ejemplo, el de Andrónico, por ejemplo, y estos serían, a ver, ¿cómo utilizamos el término? ¿Troyanos? Exacto, tú lo has dicho, caballos de Troya, ¿no? Y esto no es un invento nuestro, ni es de la política actual. Los caballos de Troya vienen desde la mitología de la edad antigua. Por supuesto que en política es lícito hacer todo eso. No es ético, puede ser cuestionable, pero la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, mientras Evo Morales no cierre con alguna candidatura, porque siguen anunciando que van a tener un partido político, ningún partido político le va a dar la presidencia a Evo Morales. Entonces, él lógicamente tiene que resignarse o a ser candidato vicepresidencial o senador, y si ese plan no funcionaría, por supuesto que caballos de Troya serían el voto cruzado, colocar en las listas de algún partido a sus diputados a cambio de dar un apoyo por bajo la mesa. Es decir, Evo Morales nunca va a decir que le va a apoyar a Johnny Fernández, por ponerte un ejemplo, pero muchos de sus diputados van a estar en sus listas, porque acordate que se los puedes reemplazar hasta 3 días antes de las elecciones, se los puedes reemplazar, van a estar ahí, van a llegar sorpresivamente al Parlamento. Evo Morales va a tener una bancada que lo va a defender, Luis Arce no, porque Luis Arce no apela a estas estrategias, y de pronto vamos a tener no solo sorpresas, sino que Evo Morales va a tener una bancada con la cual va a poder dividir al próximo Parlamento, negociar su impunidad, porque de eso se trata. Y hay que recordar las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta de Andrónico Rodríguez, la candidata,
que hay un acuerdo entre Andrónico, ella y otros de que todo menos tocar a Evo Morales. Entonces, empezate a fijar que para estas elecciones Evo Morales está entrando con un pie buscando la impunidad, pese a que no esté en las listas presidenciales. Quiero terminar con esa última imagen, por favor, producción. Vamos con pantalla completa. Esa imagen que nos dice lo siguiente. El entrismo es una teoría política real que Evo Morales pretende utilizar. Esto ya nos estás prácticamente dando a conocer como lo que en su momento decías hace rato, ¿no? De cierta manera, entregar parte de lo que se consolida entre pactos por debajo de la mesa, algo que no se ve, algo que no es palpable, pero se puede sentir. Así es. Y el entrismo, para aquellas personas que quieran ampliar su análisis, es una teoría política que se ha hecho dentro de la izquierda, entre grupos pequeños, en fin, hay toda una doctrina al respecto, o sea que no hay que extrañarse, esto no nos debe llamar a la molestia, esto es un caballo de Troya. Evo Morales sigue jugando a introducir sus diputados, sobre todo en la bancada de Johnny Fernández. Vamos a saber en estos días, hasta el lunes yo creo, si hay algún acuerdo, o finalmente pueden no anunciar el acuerdo, porque esto se hace en silencio, para eso se hace estrategia política, para eso se trabaja también pues de manera, podríamos decir, semi-conspirativa o conspirativa. Entonces, el entrismo sería una variable que tendría en sus manos Evo Morales, el voto cruzado es otra variable que tiene Evo Morales en sus manos, y puedo categorizar esto como una afirmación, porque Evo Morales ha tenido la siguiente capacidad. Primero, ir como más. Ha perdido la sigla, ha ido como Frente para la Victoria haciendo una negociación, ha perdido, ha ido con Pambol haciendo una negociación, ha perdido y ahora está negociando con Johnny Fernández. ¿Qué capacidad política en este momento tienes de algún dirigente opositor que pueda jugar con 4 organizaciones buscando siempre la forma de ser introducido al proceso electoral para defender sus intereses? Este es un fenómeno político muy importante que debemos estudiarlo, analizarlo y hacerle un seguimiento.